Buenos días, un saludo muy especial para cada uno de ustedes. Bueno, les envío un abrazo desde acá, deseando que la presencia del Espíritu Santo esté en el lugar donde ustedes vayan. Vamos a compartir hoy en el Salmo número 1, versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Mira lo que dice, todo lo que hace prosperará. Y cuando se habla de bienaventurado, nos habla de que somos doblemente bendecidos. Así de que el Señor nos está hablando a través del salmista. Eres doblemente bendecido, dice el varón, pero esta palabra también es para las mujeres, para los hijos de Dios, que no recibe consejos de malos ni anduvo en consejos de malos. Y hoy queremos compartir algo donde nosotros, como hijos de Dios, muchas veces compartimos con personas que aunque tú creas que porque van a una iglesia, son personas que están bien con Dios. Tú tienes que pedir el discernimiento al Señor, que te dé la sabiduría, el saber discernir entre lo bueno y lo malo que hay en aquellas personas que te rodean. Muchas veces nos dejamos aconsejar o recibimos consejos de personas que creemos que están con Dios, pero que en realidad el corazón está lejos de Dios. Personas que te van a aconsejar mal. Aún hay cristianos que se mantienen rodeados de personas que no conocen de Dios, pero son personas que cuando tú les hablas le dan la espalda a Dios, no quieren saber nada de Jesús, no quieren recibir a Jesús para que Él sea el que gobierne su vida, no quieren eso. Y muchos cristianos desafortunadamente van en momentos de angustia, de preocupación, de dificultades, donde estas personas, para que les aconseje, para que les hablen. Y la verdad es que dice la palabra que un ciego no puede guiar a otro ciego. Dice, porque los dos se van a ir para el hoyo. Tú tienes que tener mucho cuidado con eso, seleccionar muy bien tus amigos o tus amistades. Tienes que rodearte de personas que sean personas de Dios, que verdaderamente estén con el Señor, que vivan para Cristo, de personas que en realidad sean personas sabias, ¿sí? Recibir esos consejos de personas sabias. Pero también dice la palabra que ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Tú tienes que saber con quién sales, con quién compartes. Ya nosotros no es que sea orgullo o estemos haciendo acepción de personas, sino que tenemos que saber con quién estamos compartiendo. Mira, aún hay personas que dicen ser cristianos y la misma palabra dice que ni con los tales aún comáis. Por eso es muy importante que tú le pidas a Dios la sabiduría para que te dé el entendimiento y el discernimiento entre lo bueno y lo malo. Pero hay algo muy importante acá que dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia. Y dice, y en su ley medita de día y de noche. El Señor nos llama para que meditemos en su palabra, no solamente en momentos, sino de día y de noche. Debemos de leer la palabra de Dios y saber de que es el mejor manual de vida que nos ha entregado el Señor. Y es ese manual donde nosotros tenemos que aprender de que tenemos que ponerlo en práctica y vivirlo, oír y hacer lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que vivir la palabra de Dios para poder tener una vida plena y una vida diferente. Una vida donde vamos a aprender cada día a ser renovados y transformados. Y es a través de la palabra de Dios. Es lo único que te puede transformar.
cuando tú te dispones a vivir lo que dice su palabra. También nos habla de que debemos de meditar en ella. Tú tienes que meditar. No es que vas a hacer yoga ni vas a hacer nada de esas cosas. Vas a leer la palabra de Dios y le vas a hablar al Señor y le vas a decir: Señor, ¿qué me estás queriendo hablar a través de tu palabra? ¿Qué me estás enseñando? ¿Qué quieres que yo aprenda de este versículo, estos versículos que he leído? Por eso dice que será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Y son esas corrientes, porque cuando dice que hay un árbol plantado, mira, si tú dejas de echarle agua a los árboles, se van a secar. Por eso es que el Señor nos manda la lluvia, porque vemos que en las montañas hay grandes bosques y lógicamente el hombre le va a quedar imposible regarlo. Pero sucede que el Señor manda la lluvia y es a través de la lluvia donde donde los árboles van a recibir el agua y van a estar siempre vivos, van a tener vida. Y eso mismo pasa con nosotros. Nosotros somos como esos árboles, pero es a través de la palabra de Dios. Es esa agua que viene y nos nutre. Y tenemos que dejar de permitir que desde las raíces de nuestra vida, de nuestro ser, esa agua que es la palabra de Dios comienza a nutrirnos. Y entonces vamos a ir creciendo cada día más espiritualmente. Luego vamos a comenzar a dar frutos. Y mira que la palabra dice que es como árbol plantado junto a corrientes de agua. Dice que da fruto en su tiempo y su hoja no cae. O sea, tú ves que los árboles cuando están secos o las plantas, las hojas comienzan a caerse porque no lo riegan. Pero cuando nosotros estamos siendo regados por el agua del Espíritu Santo, por esa agua de Dios, que es la palabra, entonces vamos a tener vida. Dice que vamos a dar buenos frutos. Y es ese fruto donde hay una buena semilla y nosotros tenemos que ser esa buena semilla, ¿sí? Viene y la tierra la absorbe, comienza esa agua del Espíritu a ir extendiendo raíces, pero que esas raíces se vayan profundizando sobre la tierra, que se vayan enterrando, para que cuando lleguen los momentos difíciles, seamos como palmeras, que vienen las tempestades, los vientos, y nos mueven de un lado a otro, pero que no nos van a desarraigar de la presencia de Dios, porque tenemos unas raíces fundamentadas en la palabra de Dios. Tú tienes que estar muy fundamentado en la palabra para que ninguna circunstancia ni ninguna adversidad pueda venir a derribarte. Por eso tenemos que ser una buena semilla, tenemos que ser una buena siembra nosotros, de esa semilla de que luego va a ir creciendo y luego vamos a dar buenos frutos. La palabra prosperar, que dice más adelante, dice: y su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Prosperar es cobrar fuerza, es triunfar, ¿sí? Eso es, vamos a triunfar, vamos a prosperar, vamos a imponernos sobre las dificultades, sobre las adversidades. Y ese es lo que nos ayuda a nutrirnos más, el agua. Entonces, el agua nos permite prosperar. Todo lo que tú toques va a ser bendecido, todo lo que tú toques va a ser prosperado, porque tú tienes al Señor, porque tú vives la palabra de Dios. Por eso tienes que saber de que un árbol con buena agua va a crecer sano. Ese árbol eres tú. Vas a ser una persona totalmente sana, física, espiritualmente, y tu alma también va a estar sana. Recuerda que ahí es donde están las emociones. Y cuando tú estás lleno de la presencia de Dios, debido a esas aguas, a la palabra de Dios que tú estás viviendo, entonces la presencia está ahí. Y no importa el problema o las dificultades que tú tengas, nada te va a poder mover de ahí. Nada te va a poder arrancar de ahí. Recuerda que eres ese árbol y ninguna tempestad te va a poder sacar y tirarte a un lado. No, porque tú estás firme con el Señor. Estás firme a través de la palabra de Dios.
Por eso es la palabra la que nos hace crecer sanos y fuertes. Y por eso nos habla y nos dice que todo lo que hace prosperará. Todo lo que tú hagas va a ser prosperado. Eres un hijo de Dios porque vives la palabra de Dios, porque da buenos frutos. ¿Y cuáles son esos frutos? Los cambios que tú haces en la vida espiritual, los cambios que tú haces en el alma. O sea, esas emociones donde estabas triste, abatido, angustiado, ya todo eso quedó atrás. Y ahora eres una persona que vive alegre, tienes que vivir feliz, a pesar de las circunstancias. No importa los momentos que estés viviendo, buenos o malos, siempre te tienes que mantener bien ahí, firmes con Dios. Entonces, el Señor nos habla en este salmo de que nosotros como hijos de Él no podemos dejarnos llevar por los consejos de las personas que no son buenas, que no podemos estar compartiendo con esas personas, que no podemos aún estar dejando de que ellos vengan a manipular nuestra vida, porque eso es lo que quiere el enemigo. Entonces, comienza a seleccionar esas personas. Si son personas que le están dando la espalda a Dios, tampoco es que te amen a ti porque tú estás con Dios. Comienza a seleccionar y comienza a vivir la palabra y a vivir con personas que viven la palabra de Dios, que aman a Dios. Tú tengas la necesidad de un consejo, vas a buscar una persona sabia, que tenga una persona que tenga la palabra de Dios en su corazón, que tú veas que es una persona de buen testimonio, una persona que vive la palabra. Entonces te vas a dar cuenta de que todo lo que tú hagas, vas a ser como ese árbol que está plantado junto a corrientes de aguas. Y entonces vas a dar frutos. Dice que sus hojas no van a caer. ¿Por qué? Porque las hojas van a estar afirmadas al tronco, a las ramas. Y nosotros tenemos que ser así, estar bien afirmados en la palabra de Dios. Recuerda que nada te mueva, ninguna tempestad, ninguna tormenta, porque a pesar de los momentos difíciles, siempre tenemos que dar frutos. Mira, hay veces nos toca pasar desiertos y aún en medio de los desiertos, el Señor te bendice. Aún en medio de los problemas y las dificultades, el Señor nos bendice. Entonces, aún en medio de las adversidades, nosotros tenemos que seguir dando frutos. Todo lo que tú hagas y todo lo que tú emprendas va a ser prosperado por Dios, porque eres un hijo de Dios y vives y meditas en su palabra. Yo te invito para que nos veas ahí en YouTube. Recuerda que puedes compartir y darle un me gusta para que muchas personas vean esta palabra y se edifiquen de toda la palabra que está ahí. Los devocionales y la palabra, estamos ahí. Recuerda que entonces te puedes comunicar con nosotros en el WhatsApp, aún nos puedes llamar en el número que aparece ahí. Estamos para servirte. Voy a hacer una oración por ti. Gracias te doy, Señor, por las personas que nos ven, porque nos permiten entrar, Señor, en el corazón de ellos a través de tu palabra, Señor, que es la que cambia y la que renueva. Gracias por cada uno de ellos, Señor, que ven este programa y lo ven, Señor, desde sus hogares, desde sus oficinas, Señor. Y te doy gracias por ellos, Señor. Y oro en el nombre de Jesús para que la presencia de Dios esté siempre con ellos y que la llenura del Espíritu Santo siempre los acompañe. Oro para que tú les ayudes a seleccionar las amistades y los amigos con quien deben de estar y deben de compartir. Yo te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Nos vemos mañana, queriendo Dios, a las 7. Que Dios te guarde y que Dios te bendiga. Chao.